Con el anime de Steel Ball Run anunciado, ¿no se sienten un tanto nostálgicos al recordar las historias del universo original? No lo sé, dentro de algunos meses, o quizás años, se estrenará la parte 7 y eso quedará completamente atrás. Así que pensé que sería buena idea recordar y celebrar al universo original, es decir, lo que lleva adaptado el anime hasta ahora, con un top 10 de sus mejores personajes, en mi opinión, claramente. No, en serio, este video es mi opinión, no se sientan obligados a concordar con él. Tampoco será el fin del mundo si su personaje favorito no sale en el top. De todas formas, pueden compartir sus propios tops de los personajes del universo original aquí en los comentarios, así que, ¿están listos? Porque yo sí. En el puesto 10 tenemos un villano algo infravalorado, pues si bien tiene sus problemas y no es perfecto, creo que también tiene muchos puntos a favor. Estamos hablando del jefe de Passione y villano principal de la parte 5, Diavolo. La principal característica del personaje es el misterio que lo rodea. Me mantuvo bastante intrigado. De primeras, nos dicen que hay un jefe de la mafia que domina el país, oculta su identidad y es un emperador anónimo y brutal. Y hay un factor muy importante que a veces es olvidado, y es que su organización tenía una flecha, aquel objeto misterioso que se supone que solo tenía Dio, por lo que desde el principio el personaje causa mucha intriga y está relacionado con el lore de la serie. Pero cuando Diavolo aparece por primera vez de forma física, lo hace de manera súper extraña. Un tipo súper poderoso y que es dueño del país debería ser alguien con muchos lujos y comodidades, pero lo vemos en una habitación pequeña, tapado con una sola manta y en el suelo. Es algo hasta contradictorio pero bastante fascinante. De ese modo iremos conociendo poco a poco más la naturaleza de Diavolo, descubriendo su obsesión con el anonimato, su personalidad errática y sus delirios y paranoías. Distaba mucho de ser el típico boss, siendo más un megalómano antisocial, un tipo obsesionado con el poder que quiere dominar el mundo pero no por la fama, el dinero o cosas así. No, simplemente busca el sentimiento de imponerse y tener poder sobre otros. Así vive en la miseria, si tiene poder sobre los demás, estará satisfecho. Y todo esto del anonimato es súper interesante, siendo una mezcla de miedo y orgullo. Por un lado, cree que nadie tiene derecho a verlo, como si fuera una especie de deidad, pero al mismo tiempo, tiene miedo de estar expuesto y perder su preciado poder. Es un desequilibrio total, pues al final realmente no vive al estar aislado siempre. De ahí su gran maldad, destruye vidas sin siquiera tener una, solo le importa el resultado de mantener su poder, su sim eterna, la cual no significa nada realmente teniendo en cuenta todo. Es la definición más extrema de vivir por y para uno mismo. Muchos lo critican por no tener carisma, pero creo que es el punto. Diavolo es una persona delirante y paranoica. Para mí, su falta de carisma tiene su encanto, pues a diferencia de otros villanos, Diavolo no es encantador, no seduce ni manipula como otros. Él cree que su voluntad debe cumplirse porque sí y se enfurece si no pasa, gritando e insultando a sus enemigos. He de decir que también soy fan de su diseño, el cual es bastante extraño, tiene un aspecto demacrado y descuidado. Si bien el anime es un poco más bonito, en el manga me da esa sensación. También debemos mencionar que el personaje tiene una naturaleza ambigua, su doble personalidad y su dinámica tan peculiar con Doppio, su pasado confuso y que muchos detalles nos hagan pensar que ni siquiera es un ser humano y es algo así como un demonio, lo hacen bastante intrigante y aterrador. A pesar de tener una batalla final regular, creo que la muerte de Diavolo fue bastante poética. Gold Experience Requiem lo puso en un loop aislado de la realidad donde lo único seguro es que morirá eternamente. Un castigo adecuado para alguien que quería dominar el mundo aislado, alguien que oprimía desde las sombras y que creía que lo único que importa son los resultados de su poder. En resumidas cuentas, me gusta Diavolo por todo el misterio alrededor de él, su visión del poder, su errática personalidad y también podemos mencionar su brutal stand. Es un misterio andante, un cúmulo de delirios y misterios. Prácticamente es un demonio furioso que no puede vivir en el mundo humano correctamente. Un villano bastante adecuado para la parte 5, donde es muy importante el compañerismo, el verdadero liderazgo y la voluntad humana que supera el destino. Oh sí, sé que muchos están un poco hartos de él por sus numerosos one-shot, pero ¿qué puedo decir? Rohan Kishibe es un personaje bastante carismático y flexible, características que lo hacen precisamente el mejor personaje para que se creen historias extras.
Pero ¿qué les puedo decir? Rohan es un mangaka narcisista cuya razón de vivir es escribir su manga y transmitir sensaciones reales a través de él, es decir, ser leído. Cosa que vemos desde el principio, donde era más bien un villano desquiciado, tenía una retorcida pasión por el arte, fue derrotado y todo, pero nunca dejó de ser ese artista sin límites. Y eso me gusta, no es que se redimiera realmente, solo cambió algunos modos y se adaptó a la situación, pero se mantuvo fiel a sí mismo. También me gusta cómo él mismo se involucra en situaciones peligrosas y cuestionables, en busca de dicha realidad para su manga. El ego de Rohan hace que este quiera superar retos y lo veamos haciendo locuras para superarse y poder escribir eso en su manga. Esto crea cierta ironía en el personaje, pues con su stand Heaven's Door bien podría conquistar el mundo y no tener que preocuparse por absolutamente nada. Pero eso no es lo que quiere él. Su orgullo hace que quiera atravesar y superar los retos él mismo sin ayuda de su stand. Creo que esta es la característica que lo hace un personaje tan flexible. Investigará cualquier cosa que le parezca interesante y como es un orgulloso y terco, pues no usará su stand en varias ocasiones. Esto lo salva de ser aburrido, pues muchas veces la solución no estará en los poderes maravillosos de Heaven's Door. Sé que he dicho que Rohan no se redime ni nada, y es cierto, pero tampoco es que sea un malvado asesino o algo así. Rohan sí que tiene ciertos principios, aunque a veces no le guste demostrarlo. Esto lo podemos ver en su involucramiento en el caso de Kira Yoshikage y en su amistad con Reimi Sugimoto. Y sí, me gusta Tsu's Spoke Kishibe Rohan. Es muy entretenido e interesante ver cómo Rohan puede ser el medio para contar todo tipo de historias paranormales y bizarras, dando paso a todo tipo de situaciones por cómo es el personaje. Así que sí, el buen Rohan me gusta por todo esto, su flexibilidad y divertida carisma narcisista, así que merecía estar en el top. En el puesto número 8 nos encontramos a un personaje más bien trágico de la parte 5, un líder que intentó seguir con sus ideales a pesar de cuán podrido esté el mundo. Así es, hablamos de Bruno Bucciarati. Posiblemente sea el personaje más querido de la parte 5 y no es para menos. Bucciarati es bastante identificable, pero también un líder valeroso que lleva adelante a su equipo. Aspectos como su moral y sus dilemas internos fueron muy interesantes, así que echémosle un vistazo. Bruno tiene un pasado muy trágico y empatizable, pues pasó por varios infortunios y terminó involucrado con criminales y la mafia Passione, quien lo engañó para tenerlo en sus filas, por lo que Bruno vivió una mentira pensando que la mafia estaba de su parte. ¡Qué ingenuo!, ¿no? Sí, pero tengamos en cuenta que Bucciarati era un niño y estaba en una situación difícil y debía salvar a su padre. Sin embargo, Bruno se dio cuenta de la mentira unos años después. Aquellas drogas que acabaron con su familia eran de la propia Passione. Pero, ¿qué podía hacer? No es como si uno pueda salirse de la mafia y estar tranquilo. Bucciarati ahora estaba atado a algo que odia y lo utilizó, por lo que empezaría su muerte lenta del corazón, pues había vivido una mentira y defendido a Passione al creer que lo salvaron. Es cierto que es cuestionable porque siempre fue un criminal, pero debemos tener en cuenta que Passione le mintió bastante a Bruno y este solo se encargaba de proteger territorios y poco más, además de que siempre ayudaba a los demás con las ventajas que le daba ser un gángster. Creo que ese es el punto de Bruno, alguien que fue iluso y fue atado a algo horrible por proteger a su familia, pero que, gracias a una luz esperanzadora, un viento dorado, pudo redimirse y volver a luchar por lo que cree. Y esa luz es precisamente Giorno Giovanna. Fue él quien lo salvó de esa oscuridad con su sueño dorado. Gracias a conocerlo, la luz de Bucciarati se volvió a encender y pudo tener la fuerza para rebelarse y luchar por lo que cree, por lo que pudimos verlo como el gran líder que es, gracias al viento dorado que representa a Giorno. Hablando de eso, Bucciarati funciona como algo parecido a un hermano mayor, cuidando a su equipo y guiándolos para ser más fuertes, sino que él de alguna manera los protege poniéndolos debajo de su mando en el mundo de Passione, ya que no quiere involucrarse a él ni a su equipo con traficantes o sicarios. Su muerte también estuvo bastante bien ejecutada. Bucciarati sabía desde antes que iba a morir, pero eso no lo detuvo para luchar por lo que creía y dejar un legado, mostrando que verdaderamente está comprometido con la lucha. De ese modo, logró dejarle la flecha a Giorno e irse en paz, pues habían vencido al destino. Un grande. En el siguiente puesto se encuentra otro villano principal y esta vez es alguien muy distinto a Diavolo, alguien que solo quiere una vida tranquila y evitar molestias mientras disfruta de sus aficiones.
Hablamos de Yoshikage Kira. Kira es un villano bastante único, pues es una persona sumamente inteligente e incluso talentosa. Sin embargo, el tipo decide tener un perfil bajo y no destacar en ningún aspecto, ni en lo académico ni en lo profesional. Solo busca la tranquilidad, la cual necesita acompañar junto a su peculiar hobby. La afición de Kira es sumamente interesante, pues lo ve como un hobby común y corriente, algo al mismo nivel que practicar algún deporte, por ejemplo. Es esta idea de poder implementar algo tan perverso como su fetiche asesino en la vida cotidiana lo que lo hace tan interesante. Kira está en busca de paz, lo que en cierto modo lo hace distinto de otros asesinos o desquiciados de la ficción, pues no vive por y para matar, no. Kira gusta de matar y luego irse a almorzar y relajarse. Pero sí, es un maníaco que necesita matar y satisfacer su fetiche. Es una necesidad que busca nivelar con su vida cotidiana. Creo que ahí reside su maldad. No tiene grandes objetivos y visiones sobre el mundo como otros villanos. No, él solo quiere estar tranquilo mientras se lleva consigo a muchas vidas inocentes para satisfacer sus deseos, horribles deseos que piensa que pueden ir de la mano con una vida normal. Egoísmo puro y descarado. Si bien no tiene demasiado trasfondo, hay algunos detalles que nos hacen entender mejor a su personaje, y es que su padre menciona que siempre notó sus tendencias psicópatas y asesinas, pero no hizo nada. Con tal de consentir a su hijo, le permitió seguir con sus deseos oscuros. Y es algo interesante, pues esas conductas y enfermedades mentales pueden existir. Sin embargo, si a un niño nunca se le deja en claro lo que está bien o mal, pues pueden interpretar sus malas acciones como normales. Y creo que eso pasó con Kira. Nunca fue detenido y así formó su mentalidad de vida tranquila. Creo que mi característica favorita de Kira es el hecho que no tiene orgullo en cuanto a ganar o perder. Ni siquiera le gusta pelear, solo quiere estar tranquilo. Esto lo hace un personaje versátil y quizás algunos podrían describirlo como un cobarde, siendo capaz de escapar, engañar y hasta renunciar a su identidad. Es más, hay que decir que, de hecho, Vice the Dust no es una habilidad de combate y es más bien una habilidad de escape. También debemos mencionar lo que lo hace terrorífico, su sentido de naturalidad y cotidianidad. Es un monstruo que se esconde como alguien normal, algo que acecha en la ciudad. ¿Quién sabe si existirán monstruos así debajo de nuestros trabajos o vecindarios? Está bastante bien logrado este sentimiento en Kira. En fin, Kira fue un villano muy bueno y su final, aunque no tan épico, fue bastante adecuado para alguien que quería vivir tranquilo y no destacar. Pues su muerte fue un mero accidente, algo cotidiano, si es que podemos llamarlo así. Era imposible que este personaje no esté aquí. Después de todo, es JoJo's Bizarre Adventure encarnado, es la cara de la franquicia. Yotaro Kucho, el JoJo definitivo. ¿Qué puedo decir? En la parte 3, Yotaro fue un protagonista badass, poderoso y de pocas palabras. La combinación perfecta para crear a un chico malo con demasiado estilo. Sin embargo, Yotaro demostró ser más que eso y tener un corazón, teniendo motivos nobles, pues a pesar de todo, quiere proteger a su madre y seres queridos, sin mencionar que es un defensor de la justicia, aunque no lo parezca. Yotaro no tiene un desarrollo notable en Stardust Crusaders, pero creo que lo compensa con sus dinámicas y balance con el grupo de los Crusaders. Y no puedo no mencionar sus épicas batallas, pues Yotaro es una mezcla de ingenio y fuerza bruta, siendo que varias veces saca habilidades de la nada y está rotísimo, pero también teniendo estrategias notables y muy únicas. ¿Qué puedo decir? Su batalla contra Dio se resume en eso, jugarretas mentales y power-ups. Simplemente Yotaro. Yotaro persistiría en la franquicia y veríamos más de él, teniendo un rol bastante bueno como mentor en la parte 4, mostrándonos su madurez y que puede llegar a ser un mentor bastante eficaz, logrando hacer que Yosuke evolucione sus habilidades como usuario de stand y luchador, e inspirando a Koichi y otros personajes a hacer lo mismo. Su seriedad ahora tiene un nuevo enfoque, le da un aire de maestro duro, lo que es un contraste interesante con su aparición anterior. En Stone Ocean tiene un rol algo más limitado, pero mucho más importante, pues aquí veremos detrás de esa figura del poderoso Yotaro, un padre que no pudo cumplir sus obligaciones y no pudo estar como debía con su esposa y su hija. Algo que humaniza al personaje, pues vemos que no es perfecto y nos recuerda el gran amor que tiene por su familia. Con la última parte del universo original, Yotaro evoluciona y nos deja ver sus defectos.
lo que al final nos dio una historia bastante dramática y hermosa de cómo Jolene finalmente logró entenderlo. ¿Y qué puedo decir? Su final es desgarradoramente hermoso, pues prefirió salvar a su hija antes que al mundo entero. Un error terrible, pero uno muy humano. Y al final logró dejar un legado por medio de Jolene, quien salvó Emporio, y esto causó que los planes de Pucci fallaran y el universo se restablezca, por lo que no fue del todo inútil. En resumen, Jotaro es badass, poderoso y fachero, pero también un personaje muy humano que poco a poco nos fue demostrando sus emociones y sus defectos como personaje. Por eso merece estar aquí. Quizás este sea el puesto más controversial del top, pero ¿qué puedo decir? Es mi top. Así que sí, el personaje con el quinto lugar es el quinto JoJo, Giorno Giovanna. Su sueño dorado, su sentido de determinación y la forma en cómo inspira a sus aliados y es un símbolo de esperanza y determinación fueron las cosas que hicieron que Giorno se convierta en uno de mis personajes favoritos. Quizás la manera más sencilla de describirlo es haciéndolo de la misma forma en como lo hizo Koichi al inicio de la parte 5. Es un chico con una serenidad destellante, una personalidad sumamente directa y llena de seguridad, característica que le da cierto carisma, pues es esa serenidad destellante lo que hizo que pueda ganarse a Bucciarati. Giorno es alguien que sabe leer a las personas y es sumamente directo, por eso puede conectar con ellas. De esa forma, también se convirtió en un gran impulso para el Team Bucciarati, no solo ayudando físicamente o con sus habilidades curativas, sino siendo ese impulso inspirador que les da fuerza a los demás. Además, Giorno estima bastante a sus compañeros que lo siguen con su ideal, apreciando y siguiendo con el legado de los caídos al conservar la flecha. Muchas veces escucho a las personas decir que Giorno tiene la personalidad de Jotaro pero sin gracia. Y la verdad no estoy para nada de acuerdo, porque para empezar, ¿en qué se parecen estos dos? En muy pocas cosas, a decir verdad. Giorno será serio, pero no es alguien de pocas palabras. Giorno siempre va al punto, pero está hablando e interactuando con los demás personajes constantemente. Y esto es algo que me gusta. Giorno en varias ocasiones expresa sus puntos de vista e ideologías, y se lanza tremendas frases. Por ejemplo, su punto de vista de la determinación en el arco de White Album. Solo aquellos con determinación pueden abrir un camino a través de la oscuridad. O la tremenda frase final que le dijo a Diavolo: las acciones justas nacidas de la realidad jamás serán aniquiladas. Bucciarati ha muerto, al igual que Abakio y Narancia, pero sus acciones y sus voluntades no han sido aniquiladas. Ellos son quienes me dieron esta flecha. Ahora bien, ¿tus acciones nacen de la realidad? Pero hey, Giorno es más que frases cool y momentos con aura. El personaje tiene un trasfondo que justifica su personalidad y le da mucha fuerza a su sueño y motivaciones. Pues, tras sufrir negligencia por parte de su madre y abusos físicos por parte de su padrastro, Giorno tarde o temprano iba a ser alguien retorcido y muy triste. Sin embargo, salvó a un gángster por mera inercia y en agradecimiento, este le ayudó con todos sus problemas. Es sumamente bizarro e irónico, pero un gángster le hizo darse cuenta a Giorno que las personas pueden ser buenas y que puede ayudar a los demás. Por eso busca el poder de los gángsters, para ayudar a los demás tal y como aquel gángster lo ayudó a él. Esta discrepancia también es interesante. Giorno está en el mundo criminal y es bastante severo con sus enemigos, pero al fin y al cabo busca un bien mayor, acabar con las drogas y seguir el ejemplo de su héroe de ayudar a la gente. Básicamente lo que quiere es tomar el poder de Passione y ya. Esto le da un aire de antihéroe, pero no demasiado, pues su determinación le permite tener las cosas claras y es bastante altruista, a decir verdad. Es una forma severa de justicia que acaba con una mafia en su propia ley. Un detalle interesante de Giorno es que es el primer JoJo en actuar por cuenta propia. Sus predecesores fueron empujados por otros a combatir a una amenaza, mientras que Giorno decidió combatir a Passione aunque no tenga que, siendo él quien empuja a los otros personajes a hacerlo también. En resumen, Giorno me gusta porque es un símbolo de esperanza, la luz que se abre paso entre la oscuridad, usar el poder del mal para hacer el bien. El ritmo acelerado de Vento Áureo no permitió una mejor profundización y está un poco desbalanceado su stand, pero el personaje no es vacío, sus pensamientos se van presentando a lo largo de la parte y es la representación de la lucha contra el destino y la esperanza por algo mejor, dando el mensaje de que vale la pena luchar por lo que crees correcto. El siguiente lugar lo ocupa el padre de Giorno, Dio Brando, el gran villano de toda la franquicia y archienemigo de la familia Joestar. Imposible no tenerlo en cuenta, ¿verdad?
¿Qué puedo decir de Dio? Es un personaje sumamente carismático, malvado, poderoso, encantador y enigmático. Superficialmente, un villano perfecto que da mucho juego y permite batallas e interacciones muy entretenidas y épicas. Pero Dio es más que eso. Desde el principio de la parte 1 vemos que Dio es alguien que también lucha contra el destino. Tras vivir varias tragedias y fracasos, Dio llega a la conclusión que es parte de la condición humana verse superado por las adversidades, que siempre habrá algo que saldrá mal, y es por eso que, para superar dichas adversidades, abandonó su humanidad en busca de superar dicho destino. De esa forma comienza el camino de Dio de convertirse en el megalómano obsesionado con el destino que todos conocemos, teniendo también una necesidad de ser adorado por los demás, algo que no le saldría muy bien en Phantom Blood, dejándose llevar por sus emociones. Dio volvió a perder contra Jonathan y tuvo que pasar 100 años bajo el océano, volviendo de manera un tanto distinta. Dio, con mayúsculas, sigue siendo el carismático vampiro malvado que quiere dominar el mundo, pero con enfoques distintos, pues desarrolló ese lado carismático y de figura pseudo-divina, presentándose ante todos como la respuesta a todo y la solución de sus vidas, queriendo que la humanidad lo venere así, como un dios. De ahí viene el icónico diálogo: todo ser humano vive para superar la ansiedad y encontrar la paz mental. Adquirir fama, dominar a los demás y ganar dinero sirve para aliviar la ansiedad. El matrimonio y la amistad sirven para aliviar la ansiedad. Ayudar a la gente, hacer la guerra y la paz, todo sirve para aliviar la ansiedad. Buscar la paz mental es el objetivo final de todo ser humano. Esto no solo nos muestra la visión de Dio sobre los seres humanos y cómo al darles eso, debe ser él quien sea el dios que los subyugue, sino que esto también es un reflejo de los propios deseos de Dio, ya que busca tranquilidad, la certeza de que ha superado el destino y no tendrá que volver a enfrentarse a los Joestar. Por eso su obsesión en acabar con ellos. Y sí, esto es una gran hipocresía de su parte, pues le tiene miedo al destino del que tanto habla y del que aparentemente está tan seguro. En base a eso, se creó el Plan del Cielo en Stone Ocean, un fenómeno que condenaría a la humanidad a seguir un camino predeterminado sin poder cambiarlo, a excepción de aquel que ejecute el plan. El cielo es la respuesta perfecta para Dio, aseguraría su posición como una deidad y haría lo que quisiera con la humanidad. Nadie podría hacerle frente y finalmente podría encontrar la paz mental al ser absolutamente seguro que nada le pasará. Para mí, lo más interesante de Dio es esa necesidad de ser adorado y ser visto como Dios. Quizás ahí radica su maldad. No le importa la humanidad como tal, incluso los desprecia profundamente, pero necesita controlarlos. Necesita que la humanidad sea miserable y que él, y solo él, tenga el poder sobre todo. En el fondo, Dio es un desgraciado inseguro que debe refugiarse en el poder. Un punto extra de Stone Ocean son los hijos de Dio, que efectivamente son unos miserables desgraciados buenos para nada. Muchos los ven como una decepción, pero a decir verdad, no son muy distintos a su padre, Dio. La única diferencia es que no pudieron obtener tanto poder y les faltan habilidades sociales y carisma, pero sus complejos y mentalidades son muy parecidas. Por eso su final, aunque bastante simple a comparación de otros villanos, se siente bastante adecuado, pues la muerte de Dio es algo destinado, algo que debía pasar y un punto fijo, lo que es bastante irónico. Dio se creía dueño del destino y un dios, pero al final estaba destinado a perder, cosa que ni siquiera pudo procesar, diciendo "pero soy Dio" y muriendo sin más. Por todo esto y su gran nivel de iconicidad, creo que Dio merecía estar entre los primeros puestos. Es definitivamente un gran villano. Puede que a algunos les sorprenda esta posición, mientras que a otros no tanto, pues la medalla de bronce le pertenece a Yosuke Higashikata, protagonista de Diamond is Unbreakable y un gran personaje. Siempre se dice que Yosuke es el Joestar que actúa más acorde a su edad. Y es cierto, ese espíritu adolescente en Yosuke se hace notar y es una característica bastante genial de él. Sin embargo, creo que el personaje es mucho más que eso. Creo que sus valores y motivaciones están bastante bien construidos. Empezando por sus héroes, su abuelo y aquel joven que lo salvó, personas que inspiraron a Yosuke a ser mejor persona y proteger a su pueblo. Es simple pero poderoso,
le dan un sentimiento hogareño y en cierto modo humilde y familiar a Yosuke. Se siente cercano pero inspirador a la vez, alguien con un corazón dorado. Y sí, es cierto que Yosuke nunca fue exactamente un pancito de Dios, pero creo que no es el punto que lo sea. Yosuke es buena persona y tiene mucha bondad, pero al mismo tiempo quiere divertirse y en algunas ocasiones ha ido un poco lejos con sus bromas o métodos de financiamiento. Pero tampoco es como si eso anulara su buena voluntad y sentido de justicia. No es como si robe tiendas o ancianitas. Pasando a otra característica notable, está su furia cuando insultan su cabello, lo cual tiene una justificación mejor de lo que parece, pues al insultar su pelo, insultas al joven que lo salvó, y por lo tanto, insultas todo en lo que cree Yosuke. Ese peinado es una representación de sus valores, y por eso se siente tan insultado si dices aunque sea la mínima cosa de su pelo. Esto le da mucha humanidad al personaje, mostrando que busca hacer lo correcto y sentirse identificado con una buena causa. Quizás es porque no tuvo padre, es que defiende de esa forma al misterioso hombre de aquella vez. Le da fuerza pero también cierta vulnerabilidad al personaje. Por eso creo que el arco de la bebé invisible es buenísimo. Su reconciliación con Joseph es bastante conmovedora. Como puntos extras está el cómo desarrolló sus habilidades a lo largo de la parte 4, ganando experiencia y al final usando todo lo que aprendió en la batalla contra Kira. Bastante orgánico, pues Yosuke cada vez era mejor con los usos que le daba su stand y su evolución como guerrero es bastante notable y orgánica. Así que, en resumidas cuentas, Yosuke es bastante genial por su espíritu jovial y su actitud divertida, pero también por la humanidad que guarda bajo las emociones que muestra. Grande Yosuke. Ahora nos toca presenciar a la mejor protagonista del universo original, y sí, dije la mejor, pues estamos hablando de una dama, Jolyne Cujoh. La excelente protagonista de Stone Ocean ocupa el segundo lugar. Jolyne está aquí no solo por tener el mejor desarrollo y evolución de todos los protagonistas de JoJo vistos hasta ahora en el anime, sino por lo que representa y los mensajes que da son muy poderosos y acordes al gran final que es Stone Ocean, cerrando perfectamente todo el ciclo Joestar. Pero vamos por partes. Jolyne inicia siendo una chica que quiere rehabilitarse. Tras haber formado parte de una banda, quiere retomar su vida y la falta de amor y presencia de su padre en su infancia causa que busque dicho amor en otros sitios, lo que, lamentablemente, la metió en problemas serios y terminó en la cárcel, gracias a ese amor. Es con la llegada de Yotaro y presentación de la trama principal de la parte que vemos mejor este planteamiento en Jolyne. Yotaro fue negligente y no estuvo con ella, pero aún así, Jolyne tiene mucho amor que dar y un gran sentido de justicia, por lo que se queda en Green Dolphin Street para salvar a su padre, siendo una prisionera del amor. Jolyne es un gran personaje, la vemos fortalecerse en prisión para ser capaz de luchar y tener un arco de perdonar a su padre. Y este perdón es muy único, pues no es uno literal, sino que por medio de sus vivencias, Jolyne aprende a entender a su padre y a admirarlo incluso, teniendo esperanza en su regreso y empezando a mirar a las estrellas. Y hay que decirlo, a pesar de no ser tan fuerte físicamente, la voluntad y espíritu de lucha de Jolyne es increíble, siendo sumamente versátil con Stone Free, un stand débil pero que da mucho juego, siendo el pic de esto la famosa cinta Mobius. Jolyne es, de lejos, la protagonista más ingeniosa, y aunque su stand no sea precisamente potente, sus peleas y sus golpes tienen mucho impacto al verlas. Uno siente la fuerza y voluntad de Jolyne. Es una determinación ardiente si lo vemos de cierto modo. Pero creo que la razón por la que amamos a Jolyne va más allá de su desarrollo, pues también es un personaje multifacético, teniendo momentos vulnerables y donde se la ve débil, no solo por no poder superar una situación y ponerse triste, sino que también la hemos visto desesperada y con una mala actitud debido a eso. También hay otros momentos donde la vemos fuerte y otros más naturales, donde es femenina. Básicamente, Jolyne tiene mucha personalidad. En el último tercio de la parte 6 es donde más notamos el increíble desempeño de Jolyne como protagonista. Aquí abraza el legado Joestar y decide ir tras Pucci, ya no solo para salvar a su padre, sino por un fuerte sentido de justicia heredado, porque sabe que el plan del cielo no puede pasar. De ese modo, Jolyne se acerca bastante a su padre, volviéndose una líder y una Joestar en toda la regla. Y tenemos que pasar a la conclusión del personaje, la cual es bastante hermosa y con mucho significado, pues Jolyne decide sacrificarse para que Emporio pueda sobrevivir y lleve la voluntad de todos.
Este es un gran último acto de amor, amor hacia su padre y su legado, amor hacia Emporio y amor hacia la vida misma al querer detener a Pucci. No solo eso, sino que es un símbolo de libertad. Jolyne tomó la decisión de perseguir a Pucci y sacrificarse. Su muerte es una oda a la humanidad y a su libre albedrío. Es por eso que la victoria de Emporio es la victoria de todos. Si no hubiese sido por Jolyne, Jotaro, Weather, Anasui y los demás, no hubieran podido ganar. Ese legado es inmortal, y aunque no sea ella, Irene tiene su alma y su amor. Por lo que este final no es del todo triste. Este mundo maravilloso existe gracias a ellos. No por nada en el dibujo final los vemos, como una forma de decirnos que sus espíritus siguen ahí y su legado está vivo. Así que sí, Jolyne es un personaje muy humano, con mucha personalidad, excelentemente desarrollado y representando la conclusión perfecta a la eterna lucha contra el destino de la familia Joestar. Simplemente una protagonista excelente. Antes de pasar al primer lugar, me gustaría hacer algunas menciones honoríficas que casi logran estar en el top. Tenemos a Foo Fighters, personaje que aborda el tema de los recuerdos e identidad humana de manera muy hermosa y que es bastante importante en la primera mitad de Stone Ocean. A Weather Report, por su tremendo trasfondo y dinámica con su hermano Pucci, además de tener aportes muy importantes para la trama. Eso sí, creo que para su relevancia argumental, que es bastante grande, debió tener más tiempo en pantalla. Narciso Anasui, tanto por su personalidad obsesiva como su búsqueda de redención, sin contar su icónico diseño que contrasta enormemente con su personalidad. Un personaje que grita "Yo-Yo" con tan solo verlo. Jonathan Joestar, por ser quien inició todo y realmente no estar mal como personaje y protagonista, teniendo un desarrollo y un final bastante bueno. Y por último, a Straizo, que es mi personaje favorito de la parte 2, representando los deseos egoístas humanos, pero no de una forma tan malvada como puede parecer. Al final, solo era alguien que quería disfrutar su juventud un poco más. Y, en primer lugar, como el personaje mejor escrito de todo el universo original, está Enrico Pucci, el gran villano final del linaje Joestar. Lo que más resalta de Pucci es su complejo de mesías, creyendo que debe salvar a la humanidad y encaminarla por un camino de bien. No en un sentido parecido a Dio, el cual en el fondo solo quería beneficiarse a costa del sufrimiento de los demás, sino que Pucci genuinamente quiere salvar a la humanidad por medio de su cielo. Uno de los pilares de JoJo's Bizarre Adventure es el misterio, y creo que el misterio en Pucci es bastante bueno, pues en un inicio no sabíamos qué era exactamente este cielo. Nos dejaban pistas de que era un fenómeno metafísico que afectaría a toda la humanidad y que fue planeado por Dio, pero ¿qué era exactamente? No lo sabíamos y esa intriga generaba muchísima tensión mientras Pucci iba progresando en sus planes. La característica de moral gris de Pucci es llevada de una forma bastante interesante, pues desde la presentación de Pucci, es decir, únicamente con Whitesnake, sabía que era sumamente perverso por sus tácticas y el hecho de que tenía decenas de discos guardados, ergo que ha matado a decenas de personas, y como si no fuera poco, también tenía una actitud desdeñosa y cínica. Sin embargo, se la pasaba hablando de la humanidad y en el camino que debía seguir, e incluso estaba bastante interesado en compartir esta ideología con los demás. Y es que aunque suene extraño, mientras Dio tenía un lado bastante misántropo, Pucci tenía uno filántropo. Además, mostraba estar verdaderamente comprometido con su objetivo, al ser capaz de admitir que no necesita ambos discos de Jotaro y que solo lo hizo así por una venganza personal. Lo que pasaba es que ese camino por el que quería llevar a la humanidad no era claro. Y, hablando de determinación y compromiso, Pucci tiene su propio sentido de determinación, así como Giorno y Jolyne, y es uno bastante curioso, pues, para Pucci, la derrota es la vergüenza y el arrepentimiento, pareciéndose bastante a algo que dijo Dio en la parte 3, pues este diálogo es bastante retorcido. Pucci es capaz de todo debido a que reprime su vergüenza y sus arrepentimientos. De ese modo, no tiene ningún tipo de escrúpulos y puede ser bastante cruel con sus estrategias. Esto le da cierta carisma irónica, pues Pucci puede llegar a burlarse de sus enemigos con comentarios cínicos. Al igual que Jolyne, Pucci empieza a mostrar más de sí y desenvolverse de mejor manera cuando sale de la prisión, pues aquí se hace más evidente su determinismo y obsesión con el destino, siendo perfecto para un villano de JoJo, donde el gran obstáculo a vencer siempre ha sido el destino, y que ahora el villano sea alguien que quiere imponer el destino es bastante poético, ya saben, como el cierre de un gran ciclo.
Y es por todo esto que nos fueron presentando y construyendo a lo largo de Stone Ocean que me parece perfecto que muestren su pasado ya casi al final, pues es con este trasfondo que el personaje se consolida como el mejor de este universo, pues la tragedia de su pasado es bastante impactante y significativa. Pucci presenció varias coincidencias horriblemente convenientes y terminó muy trastornado por esto, buscando una respuesta a toda la tragedia por la que su familia pasó. Terminó refugiándose en la idea del destino, cosa de la que Dio tomó ventaja y aprovechó para convertirlo en su amigo de confianza. De ese modo, Pucci también empezó a buscar el cielo que Dio anhelaba. Pero ese no es el punto del pasado de Pucci, no es que sea una víctima y podamos empatizar con él, no. El punto del pasado de Pucci es que todo fue culpa suya. La muerte de su hermana, todo lo de Weather y la aparición de los racistas fueron cosas ocasionadas por él. Pero, para escapar de ese hecho, Pucci se refugió en que era cosa del destino y por eso es tan determinista, porque es un cobarde incapaz de afrontar las consecuencias de sus actos. De ahí nace su ideología compartida con Dio. Cree que la humanidad llegará a la salvación si todos saben de su destino y lo aceptan, pues es lo que él hubiera deseado que le pase. Si hubiera sabido de toda la tragedia de su familia y se hubiera preparado para ello, habría sido feliz. Pero como digo, esto es una excusa de alguien que no puede aceptar sus errores y se niega a pensar en que pudo evitarlo, porque pudo hacerlo. La hipocresía de Pucci se ve definitivamente con Made in Heaven, pues, sorpresa, todos están obligados a seguir un destino predeterminado en su mundo, menos él. Esto es la cúspide del fanatismo y de la hipocresía. El personaje de Enrico Pucci me parece genial, no solo por lo excelentemente construido que está, sino porque aporta muchísimo al mensaje de Stone Ocean y en sí de todo JoJo's Bizarre Adventure. Y es que a pesar de que el destino pueda parecer cruel e inevitable, nuestras acciones tienen peso. Los seres humanos tenemos la capacidad de tomar decisiones y con ello salvar a otras personas y crear un cambio. Pero Pucci no pudo verlo. Por eso, su final es simplemente poético. Fue eliminado de la existencia y ya. El destino mismo lo borró, aquel que creía que debía guiar a la humanidad manipulando el destino. Curioso cómo su propio sistema de creencias lo desmintió, ¿no creen? Y bueno gente, eso ha sido todo. ¿Qué opinan de este top? ¿Están de acuerdo o cambiarían los puestos y personajes? Déjenmelo saber en la descripción del video compartiendo sus propios tops. Me gustaría mandarle un saludo especial a Kisou Notka por su amable donación al canal. Muchas gracias bro, y muy basado con lo de Jesús. Recuerden ser amables unos con los otros, Si dije algo que no les gustó, siéntanse libres de insultarme en mi Twitter. Y recuerden entrar al servidor de Discord para cotorrear de temas varios. Y como diría Dio...